Muy buenas noches, señoras y señores. La Cámara de Comercio de Quito les da la bienvenida a esta charla magistral denominada ¿Cómo defender la dolarización en Ecuador?, la misma que está a cargo del profesor Steve Hanke, una respetada autoridad en política monetaria que ha asesorado a distintos países de América Latina y Europa. Como ustedes saben, la dolarización en el Ecuador se ha convertido en la fuente de estabilidad del patrimonio familiar. Es el dínamo que ha permitido el mantenimiento del empleo y el único elemento que brinda integridad al emprendimiento productivo. Frente a esto, la Cámara no podía quedar indiferente y consideró la necesidad de organizar un evento sobre la dolarización. Pero ¿quién mejor que nuestro presidente, el ingeniero Patricio Alarcón Proaño, para que les comunique de forma más ampliada sobre este tema y sobre nuestro brillante expositor invitado? Estimado Patricio, usted tiene la palabra. Buenas noches, estimados amigos, socios de la Cámara de Comercio de Quito. Esta noche es especial para nosotros porque tenemos el placer y el honor de recibir a Stephen Hanke, el mayor experto mundial en temas de dolarización. ¿Por qué vamos a hablar sobre la dolarización? Y simplemente es que desde hace un tiempo atrás la Cámara de Quito decidió liderar el debate sobre la importancia de la dolarización, ya que es indudable que este formato monetario ha traído grandes beneficios al Ecuador. Durante su primer año, la dolarización permitió reducir la tasa anual de inflación del 99% a cifras de apenas de un dígito. Esta reducción de precios se produjo sin sacrificar el crecimiento económico como sucede usualmente. En este momento, por el manejo fiscal, ya se está sacrificando el crecimiento económico. La dolarización también permitió un descenso importante de las tasas de interés y por tanto aumentó el ritmo del crecimiento del crédito y por lo tanto también se hicieron más negocios en el Ecuador. Como consecuencia de lo expuesto se produjeron ganancias sustanciales y esto generó un notable bienestar a la población ecuatoriana. Este mayor bienestar económico ha sido fuente de estabilidad y paz social en el país, y esto hay que recalcarlo: estabilidad y paz social, dos elementos que tenemos que cuidar y preservar. Y como parte de nuestra iniciativa de defensa de la dolarización, la Cámara de Comercio de Quito ha editado un libro. Tenemos unas propuestas en el ámbito fiscal, comercial, productivo y constitucional para fortalecer los beneficios de este formato monetario. Este libro es un resultado de un trabajo colaborativo de los más destacados economistas del país, entre quienes están Jaime Carrera, Mauricio Pozo, Gabriela Calderón, Alberto Acosta Bugneo y José Payares, quien nos acompaña esta noche, por citar a unos pocos. La tesis central que sostenemos en esta publicación es que la dolarización es la última institución independiente, por tanto libre de ciclos políticos que tiene el Ecuador. Y no tengan ninguna duda, en este país lo que rige, y tal vez lo único que rige bajo un Estado de Derecho, es la dolarización. Es algo que controlan los ecuatorianos, es lo que básicamente no puede llegar a controlar el gobierno de mala manera. Para defenderla proponemos una orientación más eficiente, el gasto público, la promoción clara de inversión productiva, local e internacional. La firma de convenios de libre comercio es otro elemento muy importante, lo hemos dicho. No solo es importante firmar lo antes posible el acuerdo comercial con la Unión Europea, representa el 14% de nuestras exportaciones y está en riesgo. Está en riesgo porque aún no nos dan el aval nuestros vecinos. A partir de eso deberíamos iniciar el proceso de adherirnos a la Alianza del Pacífico y empezar a dialogar con los Estados Unidos para adherirnos al Tratado de Libre Comercio con ese país. Para esta noche hemos previsto un formato muy participativo.
La mayoría de los presentes pueden hacer preguntas directas a nuestro invitado. Por esta razón hemos previsto que el profesor Hanke haga una presentación de 30 minutos para luego dar paso a una ronda de preguntas. Ustedes podrán hacerlo por escrito en los papeles que se les entregará para este efecto. Dicho esto, no me queda nada más que agradecerles nuevamente por su amable concurrencia. Estoy seguro que esta charla y este intercambio de opiniones que estamos a punto de empezar será de gran utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Professor Hanke, thank you very much. Consider the Quito Chamber of Commerce your house. Thank you very much. Tricia, thank you for that introduction. It's a pleasure to be here, ladies. Nuevo en Ecuador, en Quito en particular. Un momento, por favor, tengo que organizarme. Lo que propongo hacer hoy día es tomar unos 20-30 minutos para dar a ustedes más o menos una presentación más o menos estructurada sobre el tema principal, es decir, los tipos de cambio y la moneda dolarizada que ustedes tienen aquí en Ecuador. Y luego vamos a abrir la sala para preguntas y vamos a tener un intercambio más fluido y más interesante, porque las preguntas usualmente son mejores que las presentaciones. Tengo 10 puntos que quisiera recalcar y voy a hacerlos brevemente porque va a ser una charla bastante breve. El primer punto es que el objetivo de las políticas económicas es siempre para asegurar la estabilidad, la predictibilidad, la confiabilidad y finalmente la prosperidad que se genera con base en las políticas económicas, que sea un régimen amplio o políticas específicas, puntuales. Cuando se habla de tipos de cambio, el sistema ideal, empecemos con mi vista sobre lo que sería lo ideal. Es decir, que un enfoque práctico y un enfoque realístico. Hay que acordarse que el precio más importante del mundo es la tasa de cambio entre el dólar y el euro. Es la parte central de todo lo que pasa en el mundo, el tipo de cambio entre el dólar y el euro. Siempre hay que saber lo que es ese tipo de cambio. Y cuando el dólar está fuerte en comparación al euro como está ahora, ¿ustedes quieren qué? Algo que afecte al Ecuador, los precios de los productos básicos y son bajos porque todos los precios de las commodities están facturados en dólares Estados Unidos, porque el dólar es la más importante moneda del mundo. Cerca de 90% de todas las transacciones de tipos de cambio de divisas en el mundo tiene el dólar por un lado de la transacción. Entonces, muchas cosas que nunca pensaría, a no ser que lo examine de cerca, están facturados en dólar. Y como cuando hablamos de productos o bienes manufacturados, y eso, el dólar es lo más importante. Que cuando hablamos de bienes fabricados, las exportaciones del Japón, por ejemplo, están fijados el precio en dólares, no en yens. 30% de todos los bienes fabricados producidos en el Reino Unido que están exportados a Alemania no están fijados con precios de la libra esterlina o euros, están fijados el precio con dólares. Entonces el dólar se encuentra por todo lado y es la divisa la más importante del mundo. Es también la divisa o la moneda del Ecuador y hablemos de eso más tarde. Pero regresemos al sistema ideal y hablemos de la estabilidad que queremos tener. Queremos tener un tipo de cambio estable entre el euro y el dólar. Eso es ideal. Entonces lo que quisiera ver es un rango de 1.20 a 1.40. Eso es un rango bastante estable. Si el dólar euro está en ese rango, no lo es ahora.
y no lo estuvo cuando hubo el colapso de Lehman en 2008. El dólar era mucho más débil y luego se volvió mucho más fuerte después del colapso de Lehman en septiembre de 2008. ¿Qué es lo que pasó? El dólar ganó 20% de su valor de la noche a la mañana con comparación al euro, y teníamos el oro que estaba bajando, el dólar sube 20%, el oro baja 20% y el petróleo bajó 45%. Entonces usted puede ver lo que pasa con el dólar y el euro, ese tipo de cambio, y por qué es tan importante para todos los países productores de petróleo que tengan dólares o no. Entonces, si tenemos estabilidad entre 1.20 y 1.40, ¿qué hacemos con los otros países y sus divisas, sus monedas? Siempre he abogado que tenemos que tener una unificación de monedas donde vinculamos a las divisas, las monedas de los países con el dólar o con el euro, es decir, sistemas de convertibilidad vinculados a una de esas dos monedas, o aún mejor, o dolarizar los países o darles el euro y solamente en todo el mundo utilizar que sea el euro o el dólar, y ahí tendremos una estabilidad muy grande generado por este tipo de unificación acerca o alrededor de ese tipo de cambio entre euro y dólar. Quisiera hacer otra observación que es muy importante, porque hay muchas estupideces que se dicen acerca del dólar, porque la gente no entiende y no quiere estudiar, entonces dicen tonteras. Entonces hay informes de bancas de inversión que se llenan sus informes de estupideces. Entonces la razón que quiero mencionar ese punto técnico, que algunos informes de las bancos de inversiones se llenan de estupideces, son peligrosos porque están equivocados. El punto que quisiera recalcar tiene que ver con los peligros éticos, y la gente compara Grecia, que está en la zona euro, al Ecuador, que tiene el dólar. Dicen, tienen la misma cosa y tenemos los mismos tipos de problemas que en Ecuador que tengamos en Grecia, porque tienen el mismo sistema. No, Grecia está dentro de una unión monetaria dentro de la zona euro. El Ecuador no está en ninguna unión con los Estados Unidos. Unilateralmente dolarizaron su economía. Ahí hablamos del peligro ético. Hay un problema ético acerca de la unión monetaria, porque el peligro moral, el peligro ético, es que la gente y los gobiernos están incentivados para hacer la cosa equivocada. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si hacen la cosa equivocada y tienen dificultades, el centro de la unión monetaria va a rescatarlos. Grecia pensaba que si cometían errores en 2010 con un déficit fiscal de 13% de PIB, ellos pensaban que Bruselas iba a rescatarlos. Es por eso que participaron en ese comportamiento de peligro ético, y obviamente tenían razón, porque Bruselas está realmente rescatándoles. Eso es un problema ético, y todos los miembros de la Unión Monetaria tienen ese problema de riesgo ético. Es por eso que los alemanes han insistido que todo el mundo tiene que cumplir con las reglas, con las leyes. La razón por eso que quieren eliminar o mitigar los problemas de peligros éticos. Hablemos del Ecuador. Ecuador no está en una unión monetaria con nadie. Ecuador debería saber que si tienen problemas, están solitos, están solitarios y van a colapsar.
Y ese es el final de todo. Washington D.C. no va a rescatar a Quito en absoluto si tiene problemas. Entonces es un punto muy importante que recalcar, y es importante porque grandes bancas de inversión en Wall Street emiten grandes informes técnicos que mezclan todo esto y están todos equivocados porque dicen que Grecia es equivalente a Ecuador, pero realmente son esquemas completamente diferentes, una historia completamente diferente. Los dos países no tienen nada que ver el uno con el otro y están equivocados esos informes. Ahora, tomemos el próximo paso, es el cuarto punto. Si están tomando nota, estoy contando. Aquí está mi cuarto punto. ¿Por qué abogo por que países emergentes deben acabar con su banco central y tener un sistema de convertibilidad de moneda con una divisa ortodoxa o adoptar el dólar o el euro? Porque si ve los países emergentes que tienen el dólar o tienen convertibilidad con el dólar, crecen más rápido, su tasa de inflación es más baja y su déficit fiscal son menores y el deuda como porcentaje de PIB es menor que con países que tienen bancos centrales con su propia política monetaria independiente y sus divisas o monedas independientes. Entonces ahí hablamos del tema de la prosperidad, confiabilidad, previsibilidad y prosperidad, y está creciendo más rápido. Eso es lo que nos dicen los datos. De forma interesante, quisiera mencionar este punto siguiente sobre la devaluación. Yo escucho muchos hablar cuando estoy en Ecuador de, si tuviéramos solamente el sucre, podríamos devaluar el sucre, podríamos ser competitivos, podríamos ser como Colombia y Perú y Brasil. No, eso es realmente lo que los británicos dirían que es un juego para perdedores. Es la idea más estúpida y es muy generalizada. Siempre escucho eso. Oh, me encanta eso. Estoy solamente empezando con ese aplauso. Entonces aquí es lo que tiene. Si ve los países con mercados emergentes y piensa de esta manera. Yo indiqué a los estudiantes ayer de San Pancho, yo soy economista y cuando tengo un pizarrón y muestro un gráfico y en el eje horizontal usted pone el gráfico horizontalmente tenemos el porcentaje de la devaluación de la moneda local con comparación con el euro y el dólar. Y en el eje vertical tenemos el porcentaje de la tasa de inflación. ¿Qué es lo que encuentro con ese gráfico? He estudiado eso muy cuidadosamente y luego grafica todos los países con base en su devaluación y su tasa de inflación. Si usted hace eso, usted va a ver un 99.7% de correlación entre la devaluación y la inflación. Entonces pone una línea de 45 grados desde el origen de ese cuadrante que tiene en el gráfico y esa es la línea que va a tener. Entonces si quiere devaluar va a tener una relación de 1 para la tasa de inflación y la devaluación, pero no es el fin de la historia. La historia más importante que ustedes tienen que entender que las devaluaciones destrozan el valor y destrozan los ingresos y también los activos. Y así les voy a indicar cómo funciona. Si usted ve, vamos a utilizar Venezuela como ejemplo. Puede utilizar cualquiera de sus vecinos y va a tener el mismo resultado. Venezuela, si usted ve la perspectiva mundial de economía del Fondo Monetario Internacional, hay las proyecciones. Si usted tiene un valor para PIB
para 2014 in US dollars. en dólares EU. The value of Entonces el valor de Venezuela en PIB en dólares see the number. para 2014, ¿cómo consiguen la cifra? Toman el valor del bolívar de PIB y ve el tipo de cambio al final del año para el dólar y el bolívar y traduce eso en dólares de Estados Unidos. Y es así que llegan a esa cifra para Venezuela. Su proyección es una devaluación del bolívar para 2015. ¿Cómo calculamos o cómo el FMI calcula para 2015 el valor 2015 para el dólar para el PIB de Venezuela? Examinan el valor nominal de la proyección de PIB en términos de bolívares y luego prevén la devaluación del bolívar y tienen ese tipo de cambio y resulta una cifra para 2015. En 2015 la cifra para el valor de dólar para el PIB de Venezuela es 40% menos que la cifra de 2014, es decir que un colapso del PIB es mucho peor que la Gran Depresión de los años 30. Estamos hablando de solamente un año, de 2014 a 2015. ¿Cuál es el punto que quisiera recalcar? Siempre es la devaluación del bolívar que está provocando que colapse el PIB de Venezuela en 40% en Venezuela. Todo el mundo dice, ¿no sería magnífico que podríamos devaluar como Perú y como Colombia o como Brasil? Brasil, la real está devaluándose 40% desde el junio pasado. Entonces sabemos más o menos, porque sabemos que 40% del PIB en términos de dólares en Brasil es un colapso. Entonces las devaluaciones es como un robo, es una destrucción completa de los valores de activos y de ingresos, de riqueza y de la economía misma. Ahora piensa un poco acerca del Ecuador. ¿Qué pasó en 2014? El valor del dólar de PIB para Ecuador está aquí en el informe que tienen del FMI y es un poco menos porque la predicción del PIB bajó un poquito, pero en términos de dólares no ha cambiado mucho, porque ustedes están produciendo su PIB en dólares, no está produciendo en bolívares o sucres o otras divisas o monedas tan chimbas. Entonces, hablemos, usted puede hacer sus propios cálculos, pero hay que pensar en el problema. La devaluación es un instrumento de destrucción, destruye la riqueza, el valor y la prosperidad. Queremos una prosperidad que sube, no que baja. Entonces examinemos esto en términos prácticos. ¿Quién sufre de la devaluación? ¿Dónde duele la devaluación? Es la gente que tienen pensiones y reciben pagos de seguro social. La razón por la cual reciben eso es que están viejos. Una persona joven que está en un país que tienen devaluaciones pueden mudarse, emigrar a Estados Unidos, España, lo que sea. Pueden salir de su país y pueden salir. Y pueden empezar su vida de nuevo. Aunque han sufrido de un colapso, pueden empezar a cero. Pero la gente vieja o de la tercera edad no pueden. Están inflexibles y dependen de sus pensiones y de su presupuesto. Depende de sus pensiones y su poder adquisitivo de su pensión. Y si la moneda se devalúa, entonces el valor de su pensión también declina gravemente. Entonces es un gran problema. Un problema
something that follows what I call my Y 95%. lo que hablo es que mi regla es de 95%. 95% de lo que usted lee o escucha acerca de las finanzas o la economía es equivocado o irrelevante. Eso se encuentra por todo lado en Ecuador. Todas las cosas que se dicen son asombrosas. El otro problema, la razón del primer problema, 95% de lo que usted lee es tontera. ¿Es chistoso? No, no es chistoso, porque eso manipula la opinión pública, y la opinión pública es lo que impulsa a los políticos. Los políticos examinan la opinión pública y lo examinan siempre y tienen sobre sus propias ideas acerca de lo que es la opinión pública. La regla del 95% sí es importante. El otro problema, el segundo otro problema en Ecuador ahora, lo que se llama la incertidumbre del régimen. La incertidumbre del régimen está generado por parte del gobierno, por supuesto. Y la incertidumbre del régimen es que usted no sabe cuáles son las reglas del juego que están jugando mañana, ¿no? O el día siguiente, o el año próximo. Porque el gobierno es agresivo y actuando de una forma imprevisible, y como resultado de eso viene al asunto analítico. Todo el mundo entiende las reglas del juego cuando hablamos de imprevisibilidad, pero la parte analítica no entiende. Y cada persona tiene expectativas. Digamos que tiene un negocio o que es un empleado que siempre tiene expectativas acerca de cuál va a ser mi ingreso, mi ganancia, mi flujo de caja que sale. Y si usted tiene una incertidumbre de régimen, mucha incertidumbre, si eso aumenta, ¿qué significa? Significa que sus derechos de propiedad, sus ingresos, sus beneficios son cada vez más inciertos. No sabe si va a tener esos ingresos dentro de un año, como había esperado. Entonces, al final la pregunta es cómo puede determinar el valor actual de ese flujo de caja o ingresos, lo que sea. Tiene que utilizar una tasa de descuento. ¿Y cuál es el flujo proyectado? Regresa al valor actual. La tasa de descuento sube y el valor del activo baja y el flujo de caja baja. Lo puedo decir categóricamente que el gobierno es un gran problema. El gobierno ha destrozado grandes montos de riqueza y de valores. El actual gobierno está participando en lo que se llama incertidumbre de régimen y la destrucción de activos. Digamos que usted tiene un negocio y quiere tener un préstamo. Usted es una buena persona, el banquero conoce su familia, le conoce a usted, pero va a decir, pero ¿cuál es su garantía? ¿Qué me va a dar como garantía? Le voy a dar un préstamo, ¿cuál es su garantía? Y así puedo decidir qué es el monto que te voy a dar. Si tiene incertidumbre de régimen, los valores de los activos bajan, entonces su garantía no tiene tanto valor como antes. Si el banco no puede dar el préstamo tan grande como quisiera y el crédito empieza a disminuir. Si usted es un monetarista como yo, todo el mundo debería tener una vista sobre determinación de ingresos, y si el crédito, los valores bajan, los ingresos van a bajar. Entonces esa incertidumbre de régimen es un asunto muy analítico y es un gran problema en el Ecuador. También genera otras cosas que no son tan analíticas. Para darles una idea,
obviamente daña la competitividad. El Economist tiene 88 países para arrancar y el Ecuador está rango 72. El Banco Mundial tiene 189 países y Ecuador en ese rango de Banco Mundial tiene el puesto 150. Estamos como África. Empezar un negocio. La mayor parte de los empleos en el mundo se genera por parte de nuevos negocios, no antiguos negocios, sino de los 189 países con la clasificación del Banco Mundial. Ecuador tiene el rango de 165 con base en la dificultad de iniciar un negocio. Es casi imposible iniciar un negocio en Ecuador. Si usted examina esas cifras, eso es la incertidumbre del régimen de que estamos hablando. Vamos a hablar ahora de cómo funciona el sistema realmente. El sistema ha funcionado bastante bien. Les puedo decir algo que puede regresar a casa. Estoy sorprendido. No tengo la impresión que hay expertos en dolarización que hay en Ecuador. Tal vez están escondiéndose en el closet, pero no les conozco. El sistema dolarizado es el sistema de tipo de cambio más duradero en la historia del Ecuador. Eso regresa hasta 158 años. En 1856, si ve la historia de todos los sistemas de tipos de cambio, la dolarización es el sistema más duradero que jamás han tenido en su país. Estamos hablando de estabilidad, previsibilidad, etc. Y además de eso, confirma el hecho si algo es duradero y sobrevive, significa que quiere decir que las cosas andan bien. Si usted tiene 100 años, quiere decir que tiene buena salud. Entonces, eso es una confirmación del hecho que el sistema funciona económicamente y políticamente y está apoyado por la gran mayoría de la población en Ecuador. Ahora hablemos del tercer problema en Ecuador, es decir, el Banco Central. Los países que tienen sistemas dolarizados no necesitan un banco central. Los bancos centrales tienen una sola función, es de producir una moneda, una divisa. Están utilizando el dólar de Estados Unidos, no está produciendo ninguna moneda. Entonces la gente va a decir, eso me parece loco, ¿no? ¿Dónde sacó esa idea? Es muy práctico. Panamá tiene el mejor sistema en el mundo. Panamá, el Banco Nacional de Panamá es un banco comercial, no es un banco central. El Panamá no tiene un banco central. Entonces, una recomendación de política que quisiera hacerles ahora es eliminar el Banco Central en Ecuador. Primero, no necesitan, número dos, son incompetentes los bancos centrales. Para mostrar el nivel de competencia, yo chequeé, he escrito mucho acerca de este tema. Es el SDDS sistema en el Fondo Monetario. Tal vez nunca han escuchado ese sistema, SDDS sistema. Es una difusión de datos estadísticos y tiene las normas más altas en el Fondo Monetario. El Ecuador es un miembro de ese sistema SDDS. Han firmado un contrato para dar al Ecuador información. Entonces yo me voy a ese sistema de datos llamado SDDS y quiero saber cuáles son las reservas extranjeras y el crecimiento de la provisión de moneda. Y me voy al Ecuador, en el sistema, en el sitio web del Fondo Monetario, hay un enlace
que les lleva al Banco Central en Ecuador. Pero el problema es que hay notificación en el sitio web que asoma diciendo que advierte que el sitio web en Ecuador puede tener un virus. Entonces es un juego, por supuesto, porque el Banco Central no quiere que nadie examine su sitio web. Es la mejor manera de asustar a la gente diciéndoles que hay un virus. Hemos examinado eso de muchas diferentes maneras y siempre hemos recibido esa advertencia de que hay un virus. Dije a uno de mis asistentes de ir al sitio de todos modos, a pesar del virus. Les voy a decir lo que pasó. En el sistema SDDS dice que datos de monitoreos, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que está disponible hasta julio de 2015. Pero el Banco Central, si vamos al enlace, la única cosa que conseguimos son datos de julio 2011 a julio 2012. Entonces hay muchos datos faltantes en el sitio web del Ecuador. Entonces utilicé otra vía, otro canal. El Banco Central está rompiendo la ley porque han firmado un contrato con el Fondo Monetario y FMI es muy lento y ni saben que se están siendo engañados. Pero eso es el SDDS. Yo he escrito muchos artículos técnicos acerca de este sistema porque es un muy buen sistema, al menos teóricamente, ya que en teoría se puede ver. Yo me fui a las estadísticas financieras internacionales y comparo los datos sobre el sitio web del Banco Central en español con base del sistema estadístico del Fondo Monetario. El Banco Central, que las reservas de divisas están a 10% más superiores que nos da el FMI en cuanto a cifras. Entonces es interesante esa discrepancia. La otra cosa, las cifras para los tipos de cambio extranjeros y crédito al sector privado solamente en el Banco Central hasta mayo 2015 y luego no hay más. Y las cifras andan hasta julio. Entonces voy a decirles que me parece que están jugando juegos. ¿Y por qué no están dando los datos para el sector privado hasta mayo 2015 y sin embargo tienen la base monetaria hasta julio 2015? Obviamente no quieren que la gente sepa que algo está pasando, entonces han parado de informar. Voy a discutir que el Banco Central primero no se necesita cuando usted tenga un dólar y no genera en absoluto nada sino una incertidumbre del régimen. Y número dos, el banco de todos modos es incompetente, ni siquiera puede reportar las estadísticas como deberían hacer con base en el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario. Ahora he hablado 32 minutos, 2 minutos más de lo que debería haber hablado, entonces debería detenerme aquí y agradecerles. Muchas gracias.